Dime cómo te tratan como consumidor y te diré qué calidad de justicia tenés. Porque el modo en que un sistema judicial trata los reclamos de los consumidores habla más del sistema judicial, habla más de la democracia, de la calidad democrática de ese sistema que cualquier discurso político o institucional. Porque tanto cuesta el reconocimiento expreso en una norma, en una ley, de los derechos, en concreto de los derechos de los consumidores, que cuando son vulnerados esos derechos, presentamos los reclamos en las instituciones de defensa del consumidor, y cuando eso no llega a buen puerto, no queda otra cosa que acudir a la justicia. Y es allí donde el vaciamiento del contenido de los derechos, es decir, esa desnaturalización de los derechos, de esas normas que tanto trabajo costó reconocerlos, quedan sin sentido, porque esa violación no viene de parte de las empresas, ese desconocimiento de los derechos no viene de parte de los proveedores, sino del propio Poder Judicial. Entonces, hoy vamos a hablar justamente de lo dificultoso, de lo costoso, de lo engorroso que es lograr el reconocimiento de los derechos de los consumidores en el ámbito del Poder Judicial. Como hoy vamos a hablar del acceso a la justicia en materia de derechos de los consumidores, qué mejor que contar con el abogado del Club de Derecho y amigo personal, Nico Barrone. Bienvenido, Nico. Muchas gracias, Fede. Es un placer acompañarte como siempre. Así que nada, vamos a divertirnos, a charlar, a conocer un poco más cómo es este tema de acceder a la justicia una vez que tenemos un reclamo. Bueno, la idea para compartir con la gente, vos ya estás al tanto de qué se trata estos encuentros, pero lo reiteramos. La idea es compartir, porque a lo largo de todos estos encuentros hemos conversado sobre los derechos de los consumidores, de cómo funciona la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad, las organizaciones como el Club de Derecho, AdCoin, que es otra asociación también de consumidores, cómo pueden canalizar cuáles son los derechos, pero qué pasa cuando los derechos en todas estas instancias no son reconocidos. ¿Qué nos queda? Bueno. ¿Qué podemos hacer? ¿Golpear las puertas? ¿De dónde? En principio del Poder Judicial, que es el que está encargado de velar por los derechos que tenemos como consumidores, procurando este valor que resguarda el Poder Judicial, que es la justicia. Tenemos que tener en cuenta que una vez que llegamos a esa instancia, ya venimos un poco golpeados, no solamente porque un derecho nuestro se nos ha lesionado, se nos ha transgiversado, o vemos que hay algo que está mal con eso, que nosotros creemos que tenemos razón, y tomamos todas las instancias anteriores administrativas. Podemos intimar con carta de documento, podemos ir a la Dirección de Defensa del Consumidor, a otras asociaciones de consumidores. Podemos hacer todos los reclamos que queremos para buscar justamente que nuestro derecho sea recompuesto, y cuando se acabaron todas esas instancias no nos queda otra que dirimir este conflicto ante un tercero que es imparcial, que está en tribunales, o sea, en el Poder Judicial. Y eso lleva un trabajo muy grande, muy costoso, no solamente en plata, sino también en tiempo. Y eso creo que tenemos que estar todos conscientes de que es un riesgo también ir por esa vía. Es la que nos queda, pero en definitiva tenemos que hacer saber a la gente que eso implica un riesgo, y creo que es un poco lo que vamos a poder charlar acá. Bien, a mí me interesa que compartamos las distintas vicisitudes o las distintas cuestiones que se nos pueden dar a la hora de llevar adelante un reclamo judicial. Porque a mi modo de ver, los casos de ambiente o los casos de consumo, que son los que nos tocan litigar a nosotros en lo que es el ejercicio, llevar adelante la defensa en materia profesional ante la justicia, son clarísimos los casos para mí. O sea, la violación es muy marcada. El derecho es claro. El hecho que vulnera ese derecho también es muy claro. La prueba también. Pero lo difícil es por ahí acceder a la justicia en un primer momento, en lo formal, es decir, que un tribunal se digne a atender tu reclamo, ¿no? Lo primero, es decir, darle trámite a una demanda. Y para que la gente común entienda, es como si vos sos un trabajador que te despidieron
vos no vas a pensar que tu reclamo el juez no lo va a querer atender porque te va a decir no es la vía. En todo caso, después te darán la razón o no en la sentencia después de un juicio. Pero imagínense que en materia de los consumidores, ya la presentación del trámite, ya tenés que estar celebrando y festejando que el juez se digna atendértelo. Porque, ¿qué tenemos para contar al respecto, Nico? Tenemos un montón. Compartamos esas experiencias. Bueno, para contar tenemos un montón, como decíamos recién. Es para mí, para mi forma de ver, es una forma más de seguir acrecentando esta, vamos a decirle, bronca o desafío que tiene la gente una vez que tiene ese derecho comprometido. Porque creo que nos fuimos un paso más adelante. Que el juez atienda o no tu reclamo es realmente para celebrar, te lo digo porque hago eso todos los días, pero hay un paso anterior que es pagar las tasas de justicia, pagar las cajas previsionales, hacer los aportes de justicia que si bien ya la Corte se ha expedido diciendo que eso no tiene que ser así, que no tienes que pagarlo, por lo menos nuestros tribunales en la provincia nos exigen pagar. Perdón, Nico, pará. La Corte lo ha dicho en base a ley expresa. O sea, hay una ley que dice que es gratis la justicia en materia de consumo. Pero en Córdoba eso sería una letra muerta. No obstante eso, la Corte ya lo ha resuelto. O sea, nuestro máximo tribunal federal del país ya lo ha dicho. Tuvo que sacar un fallo en la Corte Suprema para decir, la ley que se dictó en el año 93 está vigente y cuando dice justicia gratuita, es gratuita y se asemeja a otro trámite que es un beneficio y legalidad sin gasto, que es más trabajo para los jueces. Yo creo que la idea un poco de la Corte, esto fue del año 2021, cuando saca ese fallo, es liberar un poco la carga de trabajo de los tribunales, porque tengamos en cuenta también que en tribunales trabajan personas que se pueden equivocar y que mientras más trabajo le demos, bueno, mayor carga van a tener y un desgaste innecesario. Digamos, y menor capacidad de trabajo y mayores errores pueden cometer. Aún así, nuestros tribunales nos siguen exigiendo acá, pese a lo que dijo la Corte, que esos aportes tienen que ser pagos. Tenés que pagarlo porque si no, no tenés acceso a la justicia. Básicamente es, te violaron un derecho, se te rieron en la cara, ok, paga y después vemos. Y el problema está cuando, supongamos que sorteamos esa situación porque se hace el pago o iniciamos un trámite nuevo para seguir cargando los tribunales, está esto que decías vos, Fede, recién de, que el juez te tome el caso o no te tome el caso. Tenemos para contar un millón de esos casos, pero los más anecdóticos son unos que nos ha pasado recientemente de iniciar un juicio y un juez diga, no, yo no lo voy a tomar, se lo pasa a otro juez, el otro juez dice, yo no lo voy a tomar, y cuando llega un tercer juez dice, por ejemplo, bueno, lo voy a tomar, pero no es por acá. Inicia otro juicio que sea más amplio, inicia otro juicio donde tenés que hacer otro trámite, que es costoso también, que es una mediación. Inicia otro juicio donde te va a llevar más tiempo, cuando el derecho, el hecho y la prueba están claras. En definitiva, ese acceso a la justicia muchas veces se ve impedido por no tanto normas procesales o normas escritas, sino más por criterios de los jueces, o de los secretarios, o de los prosecretarios, o del empleado que está en turno. Yo creo que hace falta un poco más de protocolo ahí para ver cómo actuar. Perdón, Nico. Para mí, yo no sé si es protocolo. Sí. A mí, para bajar un poquito más al llano, lo que más se puede para que nos puedan entender. Uh-huh. Una de las formas de lesionar los derechos de los consumidores, a nuestra forma de ver, es violando algo elemental que es previo a cualquier celebración del contrato, que es el acceso a la información. Entonces, nosotros siempre creemos que lo primero que se ha vulnerado es acceder a la información, porque la información es la base del ejercicio del resto de los derechos. Entonces, muchas veces se reclaman deudas de parte de las empresas hacia los consumidores y los consumidores quedan sin saber por qué están debiendo y esas deudas se ejecutan y van haciendo una bola de nieve. Entonces, nosotros lo primero que hacemos es solicitar esa información. Cuando esa información es denegada, hay una vía judicial para hacer efectivo exclusivamente ese derecho que es el acceso a la información. Entonces, para cerrar esta idea, los consumidores tienen derecho a acceder a la información judicialmente cuando esa información les es denegada. ¿Cuál es el problema? Es que hay tribunales que te niegan el acceso a ese trámite. Y vos decís, ¿cómo puede ser que haya tribunales que te dicten sentencia y cámaras que te confirman la sentencia favorable y después tenés paralelamente otros tribunales
de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, que te dicen, no, esa no es la vía, no podés litigar. O sea, eso es absurdo. Es absurdo y yo lo que quiero resaltar es lo siguiente. Es la única vía que tenés para acceder a la información. Porque si yo tengo que hacer un juicio que me va a durar 2 años para conocer por qué en una factura me cobran un ítem determinado, y directamente ya no entro en la justicia. Directamente, claro, lo que le queda a la gente, lo que le queda al consumidor, a la persona que tiene su derecho vulnerado, es hacer un juicio de 2 años para que la empresa me explique lo que no me explicó en un juicio de 2 años. Yo, la verdad que hace 2 años, si hubiese estado en esta, directamente no entro. ¿No? Si yo tengo que meterme en eso, no. Entonces, no tengo acceso a un derecho, vamos a decirle, de segundo orden, cuando el de primer orden no me lo están garantizando o no tengo acceso a poder reclamarlo. Para bajarlo un poco más al llano, al común. A un lenguaje común, a un ejemplo. Yo puedo decir, por ejemplo, en la factura de teléfono me viene un cargo que dice, no sé, cargo de gestión de cobranza. Yo siempre digo esto, uno va a un abogado o va a defensa del consumidor o va a algún lado cuando ya viene manoseada su relación con un proveedor o con una empresa. ¿En qué sentido? Se habrá pasado seguramente. Se te corta el servicio y vos tenés que salir a reclamar el día que no te prestaron el servicio para poder hacer el descuento. Ahora, vos no pagaste un día y a vos ya te vienen los intereses, los cargos, los punitorios y separan esos tres, porque una cosa son los intereses, otra cosa son los cargos que te impone la empresa y otros son intereses punitorios sobre eso, que muchas veces no están en los contratos. Y si no están en los contratos, no deberían poder ser cobrados. Y estoy hablando de cargos que son ínfimos para lo que es la vida de una persona. Que es más barato pagarlo que hacer un reclamo. Claro. Pero si eso lo multiplicamos por miles, por cientos de miles, son ganancias exorbitantes para las empresas. Pensemos que estas empresas no tienen 1, 10, 12, 20 consumidores, sino que son empresas de primer nivel. O sea, gente que tiene, no sé, millones de usuarios, a los cuales si uno le cobra 5 pesos, bueno, multiplicamos esos 5 pesos que a mí me cuestan, pero en definitiva, si yo tengo que salir a pagar tasa de justicia, caja de abogado, y esperar que un juez me diga que dentro de 2 años la empresa me va a venir a explicar por qué me cobró 5 pesos, y yo en definitiva... Chao, ya está. Sigo. Me ganaste por cansancio. A ver, uno tampoco puede ir por la calle tirándole piedra a todos los perros que le ladran, ese es el concepto. Entonces, muchas empresas utilizan estas barreras de acceso a la justicia justamente para seguir haciendo lo mismo y es como quien vuela bajo radar. Entonces, sabiendo que existe un problema de acceso a la justicia, muchas empresas utilizan estos mecanismos para justamente tener mayor acceso, vamos a decir, a los balances, a la retribución que pueda tener por un servicio prestado o no prestado. Y de eso vemos muchísimos y mucha gente que también se desalienta cuando uno le dice, miren, para entrar a tribunales tienen que pagar X cantidad de plata de aportes nada más, no estamos hablando de honorarios, estamos hablando de aportes nada más. O tiene que ir a una mediación que le va a salir honorarios del mediador, más la cédula de notificación, más esto, más lo otro. Y muchas veces uno dice, la verdad que yo, doctor, hasta acá llego, prefiero pagar eso y olvidarme. Y eso podemos entrar a trabajar también en lo que es derecho de acceso a la justicia colectiva. Sí, pero perdón, Nico, vuelvo un poquito para atrás, para ilustrar aún más la situación y que se pueda comprender la gravedad de lo que sucede en materia de los derechos de los consumidores en la justicia. El fuero que más viola este derecho es el fuero del derecho al trabajo. Bueno, también. El fuero del derecho al trabajo, donde vos decís un proceso, por eso yo ponía como ejemplo un proceso laboral donde un trabajador que va a presentar una demanda, lo último que se va a imaginar es que su demanda le sea rechazada liminarmente, o sea, de entrada el juez diga, no, esta no es la vía, no te tomo tu caso. O sea, el derecho del trabajo tiene toda una serie de principios de protección, todo a favor del trabajador, y así como los jueces abordan ese proceso judicial, y así como resuelven. Pero es esa lógica con la que aplican el derecho del trabajo, a la hora de ver el derecho de los consumidores, no lo tienen en cuenta y lo aplican al contrario, justamente en contra, valga la redundancia, de los derechos de los consumidores. ¿De qué manera? Desconociéndote esta posibilidad que vos tenés como consumidor de acceder a la justicia de una manera más rápida a través de un proceso que es exclusivamente para obtener la información. Como diciéndote, no es la vía, y negándote el acceso, pero lo tenés paralelamente, en la justicia civil tenés esa posibilidad de discutirlo. Entonces eso a mí me llama mucho la atención.
Sí, es una situación que he visto criterios de todo tipo. Criterios desde hace otro juicio, no vengas. Básicamente el mensaje es no vengas acá. O sea, hace otro juicio, no es la vía, búscate otra forma de llegar a ese lugar. Yo creo que también un poco tiene que ver con la especialidad del fuero, ¿no? Que los jueces laborales no se quieren asumir una competencia que no les corresponde. Nico, Sí. a ver si coincidimos en el diagnóstico. Bien. ¿Por qué crees vos que se da este fenómeno tan selectivo y tan diferente en materia del fuero laboral con respecto a los derechos de los consumidores? Bien, no sé por qué será, no estoy en la cabeza de esos jueces, pero puedo suponer, en base a los antecedentes que tenemos y las diversas razones que los jueces laborales dan a eso, y entiendo que, no nos olvidemos que todos los jueces son políticos, en su rol político toman una decisión justamente de política judicial, de tomar un caso sí, tomar un caso no. Estoy hablando de política judicial y no de lo que las leyes me dicen que tengo que hacer. Entonces, Perdón, yo sí. te integro más y Sí. yo te cuento lo que yo favor. creo en base a lo que escucho. Porque, Ujú. digamos, se habla mucho en los pasillos y es no molesten con introducir cosas que son ajenas al fuero. No nos carguen de laburo porque ya tenemos mucho laburo. No vengan a molestar con esto. Esperen el turno del fuero civil y vayan a jorobar a ese lado. Palabras más, palabras menos, pero sería eso. Entonces, hay una especie de acuerdo No verbal. no verbal, porque obviamente no es verbal. Pero no escrito, por lo menos. No es escrito, claro. Es Por lo menos no es escrito. Verbal, pero no es escrito. Eso está muy bien la corrección. Entre camaristas y jueces de conciliación de primera instancia, donde los tipos se han puesto de acuerdo en que no van a recibir ningún amparo. Entonces, vos, esos turnos que vos tenés que acceder a la justicia, hacete la idea, anda pensando en la apelación o en irte al TCJ en casación y obviamente, ¿no? Espera tranquilo porque no vas a acceder a la justicia. Salvo que, bueno, te toque en la justicia civil, donde, como ellos ya están un poco más aceitados por los procesos comunes, ahí vas a tener tal vez un poquito más de suerte que en el fuero laboral. Pero el fuero laboral, olvídate. Coincido con vos, Fede. La verdad que el diagnóstico no pudo haber sido más claro, salvo honradas excepciones Sí, que las eso hay. corresponde, perdón que te interrumpo, no todos, o sea, cuando hablamos de la generalidad, digamos, seríamos injustos si dijéramos todos, o sea, no son todos, pero sí son muchos. Y esos muchos son los que nos obligan, lamentablemente, que compartamos esta experiencia y sobre todo esta crítica y este llamado de atención. A ver, es un diagnóstico, ¿Sí? ¿no? Salvo algunas excepciones donde ya se ha dicho cosas sobre el tema, por ejemplo, en tarjetas de crédito. Bien. En esos casos sí hemos visto la apertura de este tipo de procesos. Pero cuando estamos trabajando con otro tipo de proveedores, no sé, desarrollistas, planes de ahorro, telefónicas, etc., ahí es como que tratan de no innovar para mí también. O sea, es una cuestión de que, bueno, si esto ya se dijo y ya todo el mundo sabe que en las tarjetas de crédito te reclaman deudas que no deberían ser y entonces el único medio que tenés para acceder es ese, en ese caso yo sí veo que jueces laborales tomen causas de esta, pero cuando se trata de innovar un poquito más o de traspolar lo que pasó en esta causa, la violación del derecho de la información, la falta de respuesta de una empresa y un consumidor que reclama, es como que ahí no lo pueden hacer porque implica esta creatividad de trasladar de uno al otro. Nico, bueno, y una vez que logramos pasar esa gran valla, ese gran obstáculo que es que el juez tome el caso y le dé trámite, ya nos vamos a la parte, sobre todo, del resto de los actos del juicio, que entre esos más importante es la prueba. Entonces, contanos tu experiencia y tu crítica al respecto. Bien. Cuando nosotros llegamos a un juicio y logramos que un juez realmente nos diga, bueno, acaba de tramitar tu causa, vamos a tener un montón de situaciones donde se puede complicar. La que a nosotros más nos llama la atención, que es con lo que luchamos diariamente, son lo que nosotros decimos los criterios del tribunal. Cosas que no están escritas en la ley, cosas que no están escritas en el Código de Procedimiento. El criterio es la forma que el tribunal entiende que debe aplicarse la norma en ese caso. Entonces, muchas veces, cuando decimos tribunal, no nos referimos solamente al juez, sino a los secretarios, a los prosecretarios, gente que está ahí. Los operadores. Los operadores del juicio. Que tratan de hacer que el juicio sea lo más prolijo posible, pero a veces en esa prolijidad terminamos tardando 2, 3, 4 meses en lograr llamar a la otra parte para que venga a contestar la demanda. Doy ejemplos.
hay muchos pedidos de cosas que no tienen nada que ver con lo que yo estoy cuestionando, con lo que yo estoy pidiendo. Yo pido información, por ejemplo, de X causa. Me dice, bueno, previamente acredíteme que no tiene otro teléfono celular. O previamente acredíteme que este contrato es el suyo. Y muchas veces los contratos la gente no lo tiene. Yo no lo tengo todos los contratos porque la cantidad de contratos que uno hace diariamente implica que no esté guardando todos los contratos en una caja por si en algún momento yo tengo que salir a... Sí, o por ejemplo, muchas veces el consumidor dice, me están reclamando una deuda. Bueno, señora, ¿cómo le reclaman la deuda? Me llaman por teléfono o me mandan WhatsApp. Bueno, ese hecho es lo que motiva el pedido de información y que justamente se solicita ante el Poder Judicial. Entonces los jueces, ¿qué nos dicen? Acredite. Y vos decís, ¿cómo te voy a acreditar? Sí. Alguna que otra vez yo he llevado la lista de los teléfonos que les han llamado. Me dice, acredíteme que el número de teléfono que usted me trae corresponde a quien usted está demandando. Eso en todo caso es una prueba que la tiene que ofrecer la contraparte. Por eso es lo que nos llama la atención. Entonces, Digamos, en todo caso, el juez está para ser, como dijo Nico al principio, imparcial. no para suplir una defensa y más de la otra parte que no estamos en igualdad de de esas situaciones hay un montón también. Cuando nosotros vamos a pedir algo y los jueces nos dicen, o el tribunal nos dice, bueno, pero esto está mal. Bueno, déjeme que me lo diga la otra parte si está mal o está bien, o cuál va a ser la defensa, porque si no ya me están adelantando criterios, yo sé que ahí me va a ir mal. Entonces, estos son los criterios que del tribunal, la forma que tienen de llevar adelante el proceso que hablamos un poco antes de tener mejores protocolos. Y hay que entender, insisto, que hay personas detrás del Poder Judicial que muchas veces hay mucha sobrecarga de trabajo y hay formas estandarizadas de hacer el trabajo donde es más fácil copiar y pegar un decreto, copiar y pegar un pedido a esa parte, que realmente sentarse a ver si el expediente tiene o no tiene lo que nosotros estamos reclamando. Yo muchas veces me acuerdo de esto, Nico. A ver si vos pensás parecido, pero lo quiero llamar a la reflexión. Tanto show que se hace con las medidas judiciales en materia de familia. Sí. Está bien, muchas veces está bien, digamos, no estoy cuestionando eso, pero el juez de familia tiene todas las herramientas para asegurar el cumplimiento, sobre todo del padre remiso que no quiere pagar la cuota alimentaria. Y está le van bien. a sacar el carnet conductor, no lo van a dejar entrar al baile, no le van a dejar entrar a la cancha, y eso va a ser título, portada judicial de lo bien que la justicia ha trabajado en este caso. Es una familia, y está bien, está perfecto que sea así, está bien, pero un caso puntual. Ahora, nosotros tenemos litigios, y la materia de los consumidores son litigios estructurales, es decir, donde lo que se resuelve en este caso afecta a un montón, a un sinnúmero de consumidores. Bueno, no logramos que la empresa acompañe la información y no la va a acompañar. ¿Y cuántos años estamos discutiendo para que la empresa, parece que la justicia no puede hacer cumplir? No tiene las herramientas, el Código Civil le da las herramientas, Código Procesal le da las herramientas al juez para que haga efectivo eso, hasta tenés la desobediencia, hasta la figura de la desobediencia a la autoridad, ya hasta tenés delito penal si no te cumplen con una orden judicial, pero resulta que en estos ámbitos, ay, no cumple, intímese, A30 de 2 pesos con 50, digamos, las A30 son sanciones, son multas que se pagan por no cumplir, pero en el análisis económico que hace la empresa le queda más barato no cumplir con esas multas que dar el cumplimiento a lo que se le está mandando. Y resulta que ahí es una impotencia, la justicia no puede hacer nada. Sí, yo creo que hay un criterio valorativo detrás de esto donde importa más realmente, digamos, la vida, la salud, el desarrollo de una familia, de algún niño que tiene que realmente recibir los alimentos del padre, pero se ve como más valorable eso que a vos te hubiesen cobrado algo que no te tenían que cobrar o no te dieron una información que no te tenían que dar. Pero porque yo creo que eso está muy naturalizado. O sea, los jueces, las personas que trabajan en un tribunal son personas y ellos mismos naturalizan esta situación. Bueno, no te la dieron, báncatela. El concepto es báncatela. Entonces, naturalizamos tanto como consumidores ciertas prácticas comerciales donde nuestros derechos pasan al último, que terminamos en soportando estas situaciones. Y para mí la mirada detrás de eso es, bueno, no llores, báncatela, es así. A mí también me lo han cobrado, a mí también me ha pasado. Me ha pasado más de una vez donde
las fiscalías, que son organismos dentro del Poder Judicial que acompañan el reclamo de los consumidores, muchas veces en los alegatos, como digo, son personas, salen de sus íntimas convicciones, de sus más profundos sentimientos, esto de, y a mí me pasó también. Y si a mí me pasó, entonces este es el modo de hacerlo valer también. Pero esa persona que está diciendo, a mí me pasó, no lo reclamó. Claro. Entonces, yo creo que viene por ese lado. Pero además de eso, yo te agrego algo más. Muchas veces los fundamentos de los jueces son fundamentos que no son jurídicos y dicen, no, si yo hago lugar a lo que vos estás pidiendo como consumidor, la empresa se puede fundir. Bueno, eso es un argumento. Entonces, si ese fuese el argumento, entonces resulta que cualquier juicio, cualquiera se va a fundir. Entonces no puede haber más quiebra y que los deudores no paguen más porque se pueden fundir. ¿Sí? ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo le explicamos a la gente eso? No hay explicación razonable. Yo creo que hay una valoración de, hay una empresa, hay trabajo, hay esto, pero eso no justifica que puedas violar los derechos de otra persona. Es cierto, y yo me pongo en la piel de un juez que tiene que decir, mande a pagar porque es lo que me corresponde según el criterio que tengo, o porque tiene 100 sentencias y siguen haciendo lo mismo, mandar a pagar, no sé, un daño punitivo alto, que es lo que debería ser, lo que la ley me manda a que sea. Y muchas veces he visto este argumento consecuencialista, que determina sobre las consecuencias de mi decisión, de qué pasa si yo decido de esta forma, voy a quebrar. Y no lo dicen los jueces solamente. Muchas empresas, en causas sensibles, en causas donde realmente hay un cuestionamiento a la forma de trabajo con los consumidores de la gente, dicen, pero si usted hace lugar a esto, yo voy a quebrar. Que exista una empresa en funcionamiento, que existan trabajadores, que exista un aporte a la sociedad a través de la empresa, no justifica el incumplimiento de los derechos. No te da derecho que vos tengas una empresa, no te da derecho a que la forma de hacerte de tu dinero, de ejercer el comercio y la industria, sea violando y engañando a los consumidores. Te hago un paralelismo, te hago un paralelismo. Yo, dueño de una empresa de basura, recojo la basura de toda la ciudad y eso no implica que tenga que estar emitiendo gases tóxicos. Y diga, no, bueno, pero puedo emitirlos porque en definitiva yo me estoy levantando de la basura. No, tenés que tener el cumplimiento de las normas como primer eje central y armar tu modelo de negocio de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley. Claro. ¿No? Porque muchas veces pasa en materia de financiaciones. Sobre todo pasa en las financiaciones donde, en un país como el nuestro, donde tiene una economía donde muy volátil. Es muy volátil, dicen, bueno, pero si no de otra forma yo no puedo financiar. O si no, la mirada está puesta al revés. La mirada está puesta en él. Si no, la persona no podría comprar. Si yo no financio de esta forma, paréntesis, violando la ley, esa persona no podría haber accedido al bien que yo le vendí. En realidad es al revés, y así si quieres de los dos lados, porque vos tampoco hubieses podido vender ese bien si no fuese de esa forma. Creo que hay que encontrar ese equilibrio donde, que es tarea de los jueces justamente, encontrar ese equilibrio donde diga, bueno, usted no hubiese podido comprar y usted no hubiese podido vender. Y si ese es su modelo de negocio, lo tiene que cambiar. O cambiar de rubro, en definitiva, porque no puedo sostener yo. Nico, ¿y cuáles son los temas que más preocupan a los consumidores hoy? Mira, para mí, todos aquellos que tengan que ver con una deuda que vos no conoces, ¿cómo se maneja? ¿Cómo es? Todos aquellos temas que impliquen una deuda que vos no tengas control, no sepas cómo se maneja esa deuda. Claro. Entonces, bien, por ejemplo, ¿cuál? Te puedo nombrar 3. Por ejemplo, créditos UVA, desarrollismo y planes de ahorro 100%. En 2 líneas, contame cada uno. Bueno, autoplanes. A ver, hábleme de autoplanes. Bueno, ¿Cómo es el problema y la problemática de autoplanes hoy? El problema del plan de ahorro, yo siempre digo que es que tienen muy buena prensa, pero muy mala fama. Y en esa muy mala fama, en esa necesidad que uno tiene de acceder a un auto, está accediendo a una financiación que no va a controlar ni va a poder controlar jamás, porque no tiene parámetros objetivos para asumir esa deuda. Cuando la gente va a una concesionaria o a un supermercado, a un shopping y demás, donde hay alguien que le vende un plan de ahorro, lo que el vendedor le va a decir es, vos vas a pagar una cuota de X cantidad de plata. Por 7 años. Por 7 años, como si esa deuda fuera fija. Lo que no te dicen es que esa deuda va a aumentar a medida que aumente el auto. Pero en realidad no va a ser así, tampoco. Sí, el problema es quién le pone el valor al auto. Claro. Nosotros siempre decimos que si yo pudiera controlar objetivamente, por ejemplo,
dólar, inflación, algún parámetro objetivo que a mí me permita controlar los índices anteriores y por lo menos proyectar con lo que sabe más o menos lo que va a pasar después, y quizás toma la decisión razonable. Ahora, cuando nosotros empezamos a indagar un poco y nos empezamos a dar cuenta de que el valor del auto se lo pone la misma persona que te lo vendió, y ahí nosotros no podemos creer que esto esté funcionando de esta manera. Y te lo puedo fundamentar de esta forma. Las empresas de autoahorro son propiedad de las automotrices. Entonces, cuando a mí me dicen, aumento el precio del auto porque aumento el precio de lista, lo que me está diciendo es, aumento el precio del auto porque hoy yo creo que vale eso. Pero además, te agrego más, ese auto que ese valor te da la empresa, en realidad te lo vende más barato a través de las concesionarias. Sí, pero el concesionario va a tener un margen de ganancias de un 15%. Nosotros siempre cuestionamos por qué. A un concesionario que le compra una X cantidad de autos por mes, no le pueden hacer el mismo precio del concesionario a la gente que está en los planes de ahorro. No te olvides que en los planes de ahorro está esta ficción del valor del grupo de ahorro, donde en ese grupo está conformado por una cantidad de personas, son entre 168 y 240 personas, en un plazo determinado, que puede ser 84 meses o 120 meses, que son 10 años. Entonces, si el concesionario a mí me compra 50 autos por mes como fábrica, y le puedo hacer ese descuento del 15%, ¿por qué no le puedo hacer ese descuento mayorista o ese precio mayorista? Si son los mismos fabricantes. No solo son los mismos fabricantes, sino que ya sé que en los próximos 84 meses me van a comprar 168 autos. Debería alguna persona razonable, alguien que esté en los negocios, un buen gestor de negocios, decir, oiga, señor fabricante, yo le conseguí toda esta cantidad de gente, véndamelo más barato. Pero lo planteo de esta forma. Cuando vos compras en un plan de ahorro, sos el que más caro paga el auto. ¿Por qué? Del precio de lista, el único que lo paga es la persona que tiene valor móvil en el plan de ahorro. Porque aquel que va a un concesionario lo va a pagar entre el precio de lista y el margen de ganancia que tenga el concesionario. Porque si el concesionario compra al 15 menos, puede venderlo en ese margen de ganancia. Y el que compra en venta directa, que es la otra forma, salvo excepciones como 2022, 2023, donde no había autos, y los concesionarios hicieron un negocio terrible, porque te lo vendían sobre el precio de lista el 30 más. Entonces el concesionario compraba al 15 menos y vendía al 30 más del precio de lista. Lo que implicaba que la ganancia del concesionario por cada unidad vendida era del 45-50%, y a veces he tenido casos donde hasta más. No está mal que lo vendan, no está mal que tengan ganancias, me encanta que tengan ganancias, el tema es tengamos paridad entre quien te compra mucho, que es un concesionario, y que te compra mucho más, que es un plan de ahorros o el administrador de los planes de ahorro. El problema que decíamos al principio es que la empresa automotriz es dueña de la administradora de ahorro. Y si estoy diciendo que es dueña de la administradora de ahorro, cuando a mí me dicen, vos estás pagando precio de lista, lo que me están diciendo es, estás pagando lo que yo quiero. Te doy un ejemplo práctico y un ejemplo económico. Bien. El ejemplo práctico es, si yo te digo, Fede, te alquilo mi casa. Me van a preguntar, bueno, ¿a cuánto? ¿Cuánto me sale el alquiler? Yo te digo X, 100 pesos. Pero va a aumentar el valor según el valor móvil del alquiler. Entonces, al mes siguiente, vos no tenés forma de controlar cuánto va a valer ese. Y yo te voy a sorprender diciéndote, hoy no vale 100, vale 102. ¿Por qué? Me va a preguntar, precio de lista. ¿Y quién pone el precio de lista? Es la gran pregunta. Yo. Y dentro de 3 meses, cuando vos ya estés viviendo ahí y ya tengas más condiciones desfavorables para salir del contrato que para quedarte, yo te voy a decir, bueno, ahora Fede sale 500. Claro. Y vos te vas a preguntar, ¿por qué? Bueno, precio de lista, ¿es lo que firmaste o no? Es lo que contratamos. Claro. Lo que tratamos de hacer ver a los jueces es, esto no puede ser así. Digamos. No hay contrato en el mundo entero donde podamos permitir que quien es tu contraparte en el contrato te define una cuestión esencial como es el precio. Ya de entrada los consumidores no decidimos nada. De entrada solamente podemos decir si quiero o no quiero determinado servicio. No podemos negociar absolutamente nada en relación a cualquier contrato. Imagínate en este, donde en plena ejecución del contrato, o sea, durante los 84 o 120 meses que va a durar tu contratación o tu vinculación con la otra parte, vos no vas a saber jamás cuánto vas a pagar a fin de mes. Te vas a enterar cuando te llegue la boleta de pago y vas a tener que aguantártela. Y ese es el ejemplo práctico. Y el ejemplo económico lo va a ver la gente que tenga un plan de ahorro en este sentido. Todos los autos de entrada de gama siempre valieron entre 8 y 12 mil dólares. Hasta diciembre del año 2023. Todos sabemos que en diciembre del 2023 cambió de gestión y este país tuvo una inflación de 8 meses de casi el 90%. Y como se dice en mi barrio,
en Río Revuelto, ganancia de pescadores, los autos pasaron a valer de los clásicos 8, 10, 12 mil dólares al doble. Yo invito a la gente que esté en su casa a que vea si en ese periodo sufrió un aumento exponencial de cuota, que claramente que sí, y hagan la conversión a dólares. ¿Por qué? Porque como las empresas de autoahorro tienen la posibilidad de cambiar el precio, girar la perilla, abrir gas, como ustedes le quieran decir, de decir cuánto va a valer el auto que a mí me vendieron. En base al dólar, entre otras cosas. Antes era en base al dólar. Claro. Hoy, con las previsiones que ellos tenían del dólar en ese momento, decían que el dólar se iba a ir a 1.500, 2.500, 3.000, había una incertidumbre económica. Calcularon un dólar de 1.500 en diciembre de 2023 y se quedó ahí. Calcularon un dólar de 2.000 en marzo de 2024 y se quedó ahí. Y el problema no es que, bueno, la economía se relajó un poco y esto bajó el precio. Al contrario, siguió subiendo conforme la inflación. Entonces tuvimos una suba exponencial, sin justificativo. Y después dijeron, bueno, y esto es lo que vale ahora, el doble. Y cuando empiezan a aumentar de nuevo es bueno, pero tuvimos un aumento del 2% de la inflación. O sea, aplican la inflación, se le aplican al dólar. Claro. Entonces, tenemos autos que valen hoy de entrada de gama, precios que razonablemente ninguna persona que tenga esa plata se compraría ese auto. Estamos hablando de 30 millones de pesos, 35 millones de pesos, un auto, como te digo, de entrada de gama. Un auto que siempre vale 10 mil dólares, hoy te lo cobran 25 mil dólares. Y yo siempre pregunto esto, si vos tuvieras la plata hoy, ¿razonablemente te comprarías ese auto o no? No. El concepto es que nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar la deuda como si fuera un problema. Entonces, el que debe es el que tiene el problema con el otro. El que debe es el, bueno, yo no lo puedo pagar porque las condiciones económicas a mí no me permiten. Acepto que el precio sea otro porque yo creo entonces, que acepto están financiando a mí cuando yo soy el que estoy claro, financiando. ¿Sí? Como yo no puedo pagar un auto de contado, bueno, acepto lo que puedo porque lo puedo pagar en cuotas hasta que no lo puedo pagar más y me ejecutan el auto. Pero ese es el engaño de que sí. Hacer creer a la gente que a la gente le están financiando. Claro. Cuando los que están financiando es la gente que está financiando la producción. Es así. Eso es, si se quiere, uno de los temas donde las empresas mismas y los jueces dicen, bueno, pero si yo voy en contra de esta forma de trabajar de la empresa, esa empresa va a quebrar. Cuando nosotros decimos, en definitiva, no, podrían haber parámetros objetivos, pero defínanse, muchachos. Claro. Va a aumentar por el dólar, va a aumentar por la inflación, va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? En definitiva, cuando el dólar era una moneda más fuerte, 2022, 2021 y para atrás, decían, bueno, pero todos los costos están en dólares, porque, no sé, las partes vienen de Brasil, las partes vienen de afuera. Claro, pero los costos locales los tenés en pesos. Claro. Digamos, la luz la pagas en pesos, los empleados, los sueldos los pagas en pesos, los servicios los pagas en pesos. En definitiva, hay un componente, digamos, extranjero, sí, pero no es el único. Entonces, viene un poco por ahí. Sí, te digo, sí, otro tema de plan de ahorro, saliendo de este, hay muchísima demora en la entrega de los autos. ¿Y qué pasa cuando se demora? Bueno, cuando se demora, lo primero que yo recomiendo siempre es reclamar. Reclamar, intimar, ir a defensa del consumidor, iniciarle un juicio, porque la empresa, como te dije recién, hay mucho negocio detrás de todo esto, de esta forma de... Hay mucha especulación. Hay mucha especulación detrás. La empresa gana no dándote el auto. Sí, la empresa... Porque sí. Lo venden, claro. Siguen vendiendo. Bueno, la empresa y los concesionarios ganan mucho cuando se trata de esto. Como te dije, en 2022, 2023, escondían los autos, vamos a decir, no tengo la certeza de que hayan escondido, pero no se vendían autos por planes de ahorro, pero nosotros, mediante pericias, hemos determinado que se vendían autos de manera directa a través de los concesionarios. Entonces, los autos estaban, pero quizás no para entregárselo a una persona que tenía un plan de ahorro. Había como una discriminación sobre eso. ¿Y por qué la gente creía que tenía que esperarlo? Porque vos ibas al concesionario y el auto estaba ahí. El stock estaba. Pero claro, era más rentable venderlo a alguien que tuviera toda la plata con un sobrecosto que dárselo a una persona que viene pagando mes a mes. Pero ese auto se canceló enteramente. Lo que la gente piensa es, como yo lo estoy pagando en cuotas, bueno, tengo menos derechos que aquel que viene con toda la plata. Y además te dicen que por la importación. Aparte hay un problema. No llega, hay un problema de aduana, no llegó, está en aduana, el modelo. Sí, pero esos problemas de la importación, a mí no me lo dicen cuando yo voy a contratar. Claro. A mí me los dicen cuando me lo tienen que entregar. A ver, para vendérmelo, me llamaron 10 veces, me hicieron un montón de bonificaciones, me prometieron de todo. Cuando yo estoy adentro y me lo tienen que entregar recién a los 10, 20, 30, 40, 50 meses, ahí me dicen, tu auto no entra. Mientras yo fui pagando la cuota, no me avisaron que mi auto probablemente no iba a entrar. O cuando tengo que ir a elegirlo, ahí me dicen, bueno, y usted va a esperar, además del plazo que tiene en contrato, 60, 80, 100 días más, porque hay problemas con importación y se sacan la pelota de encima. Y acá hay dos temas para que veamos. Uno es que si eso era así y tenían el deber de informarme que no había autos,
para que yo pudiera elegir si sigo pagando o no sigo pagando. Y el otro es que, más allá de lo que hayamos firmado o no firmado con esas cláusulas de extensión del plazo, a la gente le corresponde una indemnización por esa espera. No importa lo que le hayan hecho firmar, la empresa le debe una indemnización y muchas veces no se paga porque es una indemnización alta. Digamos, mucha plata. Te diría 20, 30% del valor del auto, cuando los plazos eran 2022-2023, que es tardaba entre 7 meses y 1 año y medio en entregarte un auto. Vos imagínate lo que es para una persona pagar un auto entero, que te digan, usted salió adjudicado y que no venga. Sí. Y que el auto no esté en ningún lado. Y usted tiene que estar llamando todos los meses para saber si está o no está. Entonces yo creo que esos son los principales problemas de los planes de ahorro, sumado a la medida cautelar. Claro. Eso. Nico, pasando a otro tema más, me dijiste desarrollistas también. Sí, el problema del desarrollismo es que también tiene anclado su modelo de negocios en lo que nosotros entendemos que es una violación a la ley. Vos, para financiar algún producto que vaya dirigido a los consumidores, tenés que informarle claramente cuánto va a ser lo que tiene que pagar. Digamos, qué costo financiero va a tener, cómo va a ser la financiación, qué tasa de interés. En definitiva, para que yo pueda tomar una decisión de contrato o no contrato con vos. El problema es que ante esta necesidad de venderme el sueño de la casa propia, de ser dueño y dejar de alquilar, todos estos eslóganes que nosotros vemos mucho en las publicidades del desarrollismo, están escondidos abajo de eso métodos de actualización de esa deuda que uno, insisto, no controla. O porque no está explícito en el contrato, o porque tienen formas de multiplicarte la cuota cuando, por ejemplo, sos adjudicatario. Vos vas pagando una cuota cuando no tenés el departamento y en el momento que lo tenés, te lo multiplican 2, 3, 4 veces más. ¿Cuál es la razón de eso? No lo sabemos porque no se explica. No se explica. Entonces, y muchas veces pasa en el desarrollismo también que hay esas cláusulas sorpresas. Cláusulas sorpresas le llamamos a esas que cuando tienen que entregarte algo, te sorprenden con otra cosa. Por ejemplo, los gastos de entrega. Los gastos de entrega son un clásico en estos 3 temas que nosotros estuvimos viendo, que son financiaciones, planes de ahorro y desarrollismo, donde, ok, este es el producto que te tengo que entregar, pero si lo querés me tenés que pagar los gastos de entrega. Y dentro de ese concepto oscuro de gastos de entrega entran lo que se te ocurra. Y justificativos de los que se te ocurra. Hemos visto desde gestión logística, gastos administrativos, certificaciones de firmas por montos exorbitantes, donde si yo voy a una escribanía me certifican la firma por mucho menos de la mitad, gastos de cableados que no existen, gastos de subdivisiones que todavía no están hechas. Entonces son gastos donde no se cuestiona uno, porque lo que está viendo no es hoy lo que tengo que pagarle, sino lo que estuve pagando durante todos estos meses para acceder. Mi auto, mi casa, mi lote, mi departamento, etc. Y ante la magnitud de lo que yo voy a acceder, que es una casa, un lote, suponete, quizás un gasto de entrega que proporcionalmente sea menor y uno lo termina pagando justamente para que se lo den. Y muchas veces pasa esto de que si no pagas no te lo entrego. Nico, para que quede un poco claro entonces con toda esta exposición y toda esta charla que estamos teniendo, digamos, hicimos un diagnóstico sobre el acceso a la justicia en un primer momento. Ahora compartimos lo que es después la sustanciación, el llevar adelante el juicio y los temas. Vos has compartido con nosotros cuáles son los temas que más preocupan a los consumidores. Pero me interesa que reflexionemos sobre otra arista de lo que es el acceso a la justicia, que es la importancia de, pese a todo esto, ¿por qué hay que acudir a la justicia lo mismo? ¿Y por qué? Y bueno, primero porque somos abogados y porque creemos en un Estado de Derecho, no nos queda otra que ir al último eslabón, que es la justicia, porque se nos agotaron todas las instancias donde ya no tenemos qué puerta golpear y bueno, no nos queda otra y confiar, pese a todo, seguir confiando en el sistema. Eso, no sé si coincidís con eso. Sí. Y decime, sí. No, yo te voy a agregar una cosa más. Coincido con vos plenamente, pero yo creo que nosotros tenemos una satisfacción extra que no la puede tener nadie más que nosotros que somos abogados. Y el que sea abogado me va a entender en este sentido. Se dice que tribunales resuelve casos. En realidad, tribunales no resuelve casos, resuelve expedientes. No resuelve conflictos, resuelve expedientes. Los que resuelven los casos son los abogados. O sea, pese a todo lo que nosotros estamos hablando, ver la satisfacción de una persona que después de todo este trajín que tuvo, que nosotros lo vivimos en carne propia, pero que en realidad el problema es de una persona que ya viene
con sus propios derechos vulnerados y poder llegar a darle una solución, sea la que esperaba, sea intermedia, o sea la que sea, por lo menos ponerle fin a ese conflicto de la persona, yo creo que eso no tiene precio. Eso carga de sentido de lo que se hace. Yo Totalmente. también coincido con vos y es como que cierra. Y es lo que no se ve en otro lado. No lo ven los tribunales, no se ve en otro lado. Y tenemos mala fama los abogados, Sí. pero digamos, así como nosotros decimos que muchos jueces Uh-huh. vulneran los derechos, también muchos abogados se han encargado de hacernos mala fama. Pero hablando en este camino y en esta defensa y en este ideal del que queremos compartir y reflexionar, creo que el sentido de todo esto es ni más ni menos que hacer efectivo estos derechos, que son los derechos que han venido desde hace ya 20, 30 años atrás, a quedarse y se van a seguir potenciando y deben tender a eso. Sí. Sí, así. No, yo creo que hay que trabajar en eso, hay que quejarse, hay que cuestionar, hay que reclamar, más allá de todo lo que nosotros venimos hablando, que parece que es todo malo, porque muchas veces hay una luz buena al final del camino. Hay situaciones buenas, hay jueces que realmente están comprometidos y muchas veces no son los jueces de primera instancia aquellos que le bajan el pulgar al consumidor más allá del trámite mismo del juicio, de que puede ser largo, corto, mejor o peor, etc. Sino que son muchas veces las cámaras con esos criterios que bajan de los que terminan revirtiendo situaciones de los consumidores. Claro. Sí, los fallos por ahí más importantes Sí. son los de primera instancia. Sí. Son los que, si se quieren, más osados. Digamos, Los que más reconocen, los que reconocen más derechos, sí. Más derechos. Y en otras veces no. Bueno, pero son hay muchas excepciones, sorpresas, sí, nos sí. las llevamos en las primeras instancias. Pero, digamos, el mensaje que yo quiero terminar de cerrar es toda esta crítica que hacemos y decimos que pese a todo eso confiamos en el sistema, es para hacer o transmitir a la ciudadanía que hay que reclamar los derechos y que el litigio no puede ser mal visto, nunca tiene que ser mal visto, menos en este tipo de conflictos, porque se nos golpea o se nos critica de adentro de la justicia sobre la industria del juicio. Si me salió un fantasma y dice, oh, la industria del juicio. Sí, primero, señor juez, eso no es un problema suyo, sí, la industria del juicio. Usted está para resolver las causas que se le presenten. Entonces no vengan con esa pavada judicial de la industria del juicio. Eso no es un problema de los abogados ni de la ciudadanía. En todo caso, hay que preguntarse de dónde viene la industria del juicio, porque nace en una violación. Entonces, no puede ser, es un problema de los abogados, ni tampoco un problema de la justicia de si hay industria del juicio. Mientras más industria del juicio hay, se presentarán, se expondrán más los problemas, y eso tiene que ser una caja de resonancia para que las políticas se implementen y las violaciones de los derechos cesen. Entonces, haya un mayor equilibrio. Entonces, más, lo supimos decir en alguna columna, hay que tener más miedo, más que miedo a la industria del juicio, industria del silencio, que es lo que habría, o de la omisión judicial. Te hago un paralelismo en este marco de 41 y 42. Si yo noto que en un lugar mucha gente se enferma de una patología determinada, yo no voy a cuestionar al dispensario de, che, ¿por qué tenés tantos enfermos? La industria de los enfermos. La industria de los enfermos. Voy a atacar, ¿cuál es la causa? Claro. Digamos, Claro. hay algún agrotóxico que nos está enfermando, el agua de la napa está bien. Digamos, ¿dónde está el problema de la causa? No de las consecuencias. Nunca voy a atacar, a criticar la consecuencia de, che, tenés muchos enfermos. No, voy a ver, bueno, en definitiva, qué está comiendo esta gente, qué aire está respirando, qué agua está tomando, dónde está el problema, porque si el problema es la cantidad de enfermos, la cantidad de juicios, bueno, enfoquémonos en este lado. ¿Y sabes quién tiene la herramienta para hacer cesar esta industria del juicio o industria del incumplimiento, como decimos nosotros? El mismo Poder Judicial. Sí. Claro. Y No hay mucha magia. Claro, ¿dónde termina todo esto? Y lógico. Entonces, ¿Alguna vez viste sí, ¿qué? una condena por daño punitivo mayor a 50 millones de pesos? No. Yo tampoco. Pero es posible que se pueda aplicar. La ley lo permite. ¿Sabes cuál es el ¿Cuál es máximo? el máximo? 2.100 canastas básicas. Cada canasta básica está en $1 millón. O sea, podrían aplicar una multa de 2 billones de pesos si quisieran, como máximo. O sea, la ley permite a los jueces aplicar multas a las empresas que violan sistemáticamente los derechos hasta... 2.100 canastas básicas, que a plata de hoy son $2.100.000. Bien, $2 millones. 2 millones de Aún dólares.
Lo pueden aplicar, pero ¿cuánto es? No, nos manejamos en el mínimo. ¿Cuánto? El mínimo son 250.000 pesos, 10 millones, he visto. Entonces, ¿a la empresa qué va a ser más negocio? No, para mí siempre está ese número oscuro del que no reclama. Siempre está ese número. O sea, si yo como empresa digo, violo el derecho de 2 millones de personas y me condenan por 10, y bueno, y esas condenas son ínfimas y siempre nos manejamos en el margen entre el 1 y el 5% de la condena, y yo voy a seguir haciendo lo mismo, porque estoy haciendo más plata con aquellos que no reclaman que con aquellos que sí me están reclamando. Por eso, bueno, entonces, para cerrar, ahora sí cerrar sí. La idea, digamos, el litigio en materia de los derechos de los consumidores, sobre todo ese litigio estructural de interés público, ese litigio colectivo que se llevan adelante a través de las asociaciones de consumidores, donde el resultado de un caso va a abarcar y va a beneficiar a quienes no forman parte del juicio porque son parte también afectada, como ser, no sé, los consumidores de una compañía de telefonía, de empresas de autoplanes, de compañías financieras o bancos, que estén alcanzados por el resultado, pues se van a ver beneficiados sin necesidad de tener que contratar a un abogado, presentar un reclamo. Entonces, esas políticas que se puedan llevar adelante a través de un fallo son muy relevantes. Entonces, por eso destacamos lo que es el litigio y por eso exigimos a través de este llamado de atención a nuestras autoridades judiciales para que hagan eco y respeten la Constitución y las leyes que tanto han jurado cuando han asumido su cargo. Fede, coincido con vos plenamente y creo que es hora de empezar a ponernos los pantalones y ser un poco más creativos con las herramientas que tenemos. Nada más que hay que usarlas. ¿Te gustó te sentiste cómodo en la tarde el programa? Sí, muy cómodo, Fede. La verdad que te agradezco siempre estar con vos. Es un placer para mí estar acá. No, gracias a vos, Nico, y agradecerte por todo el laburo que venís haciendo desde hace años con la Fundación y en materia de los consumidores, que ya tenés un nombre y una trayectoria y te felicitamos. Te agradezco, Fede. Nos vemos el próximo capítulo.